bienvenidos a todos a este live tan interesante que vamos a tener hoy con Utsekame. En unos minutos él se conectará y empezaremos esta sesión de preguntas y sobre su experiencia y sobre la cultura wixárika que tanto nos gusta y que, pues bueno, que desde ahí viene la inspiración de Entrelanados. Así que esperamos unos minutitos en los que se van conectando ustedes y mientras vamos haciendo conexión con él. Espero estén súper bien ahí en sus casitas. Gracias por conectarse a todas, a todos. Hola Nela, ¿cómo estás? Vale. Aquí andamos, ¿eh? ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, ¿qué hago? Coméntame si se escucha bien, perdón. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, sí, se escucha perfecto. Oye, qué bonito traje traes puesto, ¿eh? Ah, gracias. Pues es Órale. acá el traje de gala, si se le podría llamar. Pues precioso, no manches, me encanta ese bordado que tienes aquí en el cuello. Bueno, el bordado no como las chaquiras, Ah, sí, es una pegadito. Shakira que me hice aquí para detener la pañoleta. Como anteriormente, pues nomás hacía un nudo, pero como que no quedaba bien. Entonces me hice pues un accesorio ahí de Shakira, pues para que quedara atorado. Como un anillo, ¿no? Es un Ándale, anillito. yo. Sí, justo tengo uno aquí, mira. Ándale, igualito. Tenía uno así, pero se me perdió. Ay, pues nada, bienvenidos, Sekame, qué bueno que estamos aquí, a pesar No, de todos los cambios, por fin lo logramos. ándale. Y estoy muy emocionada de esta sesión, estoy emocionada de todo lo que tienes que contarnos y creo que todo lo que tengo que aprender de ti, porque llevo, pues como te comentaba, llevo ya un año y medio o algo así que estoy dando clases aquí en España de Ojos de Dios. Y bueno, me he nutrido de bibliografía y todo, pero siento a veces ciertas cosas que a veces las pronuncio mal o lo cuento mal o no sé, ¿sabes? Pero bueno, me imagino que también hay muchas versiones, pero ya viniendo de ti, creo que me va a aclarar muchísimas cosas a mí y a varias personas. Ándale. No, pues gracias a ti por la invitación y ahí disculpa a los que nos están viendo por las modificaciones de las fechas y pues aquí estamos, de verdad una disculpa de antemano a todos. Y Pues pues ya igual, está. no sé, espero, si quieres, nos esperamos o como lo veas, yo estoy aquí nomás a tus órdenes, ya que tomo... Pues, pues mira, yo, o sea, sé que las personas que habían hecho las preguntas están conectadas ya. Conforme pues podemos ir o sea, hablando porque el live nos pone cierto límite. Entonces, para que no estemos apresurados a tener que cerrarlo sin podernos despedir, mejor vamos contando y ya esto como se queda publicado, entonces ya luego cada quien lo puede retomar en el momento que desee. Ah, muy bien, muy bien. A ver, aquí dice alguien, estoy emocionada, gracias por este espacio. La chinita tejedora. Gracias a ti No, por estar. gracias por vernos. Pues voy a empezar, bueno, me voy a presentar así de manera rápida. Para los que no me Adelante. conocen, pues me llamo Utsekame en mi lengua natal, que es wixárika. Soy originario acá de México, del estado de Nayarit, del municipio de La Yesca y pues mi pueblo Guadalupe Ocotán, o Ratzitzari, como lo quieran llamar. Este, y pues desde chico me vine a la ciudad pues a, a estudiar básicamente.
y pues aquí andamos. Y pues conocimos aquí por las redes sociales a Julia, pues gracias por la invitación. Entonces, vamos a empezar por la pronunciación, porque muchas veces como que se le batalla, ¿no? Con la pronunciación. Entonces, muchos le llaman así, ¿no? Sikuri, Sikuri, o como que no hay, pero aquí es nomás Sikuri, Sikuri, como que hay una U mucho más grave, Sikuri, Sikuri. Sí, sí, y la duda que yo tenía respecto a esto es, porque se escribe de muchas formas, pero realmente Ah, la manera real de escribirla, yo veo que tú le escribes como con un más, como TSI más RI, ¿no? Pero no sé, ajá. así se debería escribir o... Pues si se le podría llamar de manera correcta, pues sí, nomás es como la cruz, como dices, pero como aquí no hay, como que ¿cómo se le dice? Como un teclado, lo correcto es una cruz y un puntito arriba de la cruz. Pero Ujú. como, pues aquí cuando edito los videos no encuentro la manera de ponerle el puntito arriba, pues nomás pongo como la cruz. Y ya la pronunciación, pues sí es como una U, Ah, vale. fuerte, ¿no? Security. O sea que, esta, que este símbolo, digamos, Ajá. sería Es una U. una Si U, estoy pero en- como que, ¿cómo se dice? Grave. U. Ok, Igual, no sé, vale. ahí en los videos del canal lo pueden encontrar como vocales de lengua huichol y ya pues tenemos las diferentes pronunciaciones. Y la Vale. R sería así, Tsikuri, Tsikuri. Entonces, Sí, para que ya más o menos ahí. Igual con T, S y la cruz, pues más o menos así sería la pronunciación, Tsikuri en Wixárika. Pero y también pues sería, hay, perdón, y sería la manera correcta, pero no sería incorrecto escribirlo como sículi, con S y con K. O sea, ¿se puede escribir de varias formas o estaría mal escrito? pues ahí sí no te sabría decir, porque en realidad pues no hay como que, como, ya ves que es la lengua real española que dice que se tiene que escribir de tal forma y así, pues en Wixárika como que apenas lleva unos años atrás, como que se está tratando de que haya como una escritura, pero pues al haber tantas variantes, pues es complicado, ¿no? A lo mejor puede haber indiferencias y cosas así, pero pues ya Ujú. con el paso del tiempo a lo mejor se puede lograr a que haya una escritura formal, se le podría decir, que donde no se involucre a todas las regiones de la comunidad wixárika. Vale, Pero pues entendido. podemos empezar de ahí, de la escritura y de la pronunciación. Listo. No sé, otra pregunta más, a ver. No, era eso porque a veces cuando escribo textos sobre los ojos de Dios, no me gusta, o sea, como eso, que lo habías visto escrito de tantas maneras en las bibliografías con S, con Q, perdón, con K, con C, ¿sabes? Que al final era como, lo quiero expresar bien para no dar malentender, pero luego me gustaría también aprender a pronunciarlo, que ya con lo que nos acabas de enseñar ya puedo al menos pronunciarlo de una manera mejor. Eso está Ujú. súper bien. No, Y esa era mi duda, bueno, la primera duda que surgía durante de cómo pronunciarlo, digamos. ajá. Y luego, pues nada, viene ya más la parte que conlleva la simbología. A ver, voy a saludar aquí que dice Jennifer, hola, me encanta, quiero aprender a hablar esa lengua. Sí, estaría, bueno, Utsiakame tiene un canal de YouTube donde va enseñando ciertas partes, bueno, va enseñando pues números, va enseñando, bueno, cada vez lo va nutriendo más, ¿no? Pero si quieren aprender, ahí él lo está moviendo muchísimo. Así que, bueno. Y que, me están diciendo que si puedes otra vez pronunciar Sikure, Sikure. Ajá. Security, security, security. No, ojalá Vale, se haya escuchado. Security. sí, sí se entiende. Genial, pues bueno, qué interesante. Y bueno, y ahorita otra de las preguntas que surgían muchísimo era, bueno, según lo que leemos, es que, bueno, toda esta parte de la simbología tras el ojo de Dios, de quién los teje.
¿no? Si es el padre siempre, porque según lo que leemos siempre es el padre, o también puede ser la madre, por ejemplo. Ujú. Bueno, pues lo que vamos a platicar aquí va a ser pues en base a mi conocimiento, ¿no? Hasta donde yo sé. A lo Ujú, mejor, pues, como esa parte del ojo de Dios, pues a veces hay muchas cosas que uno no conoce porque a lo mejor no lleva una formación como tal, pero pues hasta donde sé, pues yo se los puedo explicar, pues para que comprendan y entiendan más, ¿no? Entonces, ¿quién los teje? Pues cuando se hace acá, este eventos tradicionales o cosas así, por lo regular pues siempre son los papás del niño, quien hace el ojo de Dios, quien va a presentar algún ritual o algo así. En caso de que cuando no están ellos, a lo mejor pueden ya ser familiares cercanos que se hagan cargo de él cuando no estén los papás o por algún motivo que haya pasado, pues ya serían los abuelos o alguien mucho más cercano, ¿no? Para que ellos pues elaboren sus ojos de Dios cuando se van a hacer ciertos eventos tradicionales, que en este caso pues sería pues la fiesta del tambor, donde se aplica el ojo de Dios. ujú, exacto. ¿Y qué te iba a comentar? Ay, se me fue la ondita. Claro, y decían, bueno, decían, tenía una duda de, claro, estos ojos de Dios, porque yo tengo también respecto a la figura, ¿no? O sea, esta es, bueno, hice una idea aquí, la que yo como visualmente la relaciono muchísimo con lo que es un sicuri, ¿no? Pero creo que también, o sea, un solo rombo también representaría un sicuri, ¿no? Uh -huh. Y no, y que cuando ya son más de, bueno, cuando ya es una estructura con más palos, yo creo que también sigue siendo un sicuri, pero a veces tenemos esta duda de si realmente se llama o ya sería otra simbología o otro nombre. Pues la figura que traes, pues siempre como que lo he ubicado como mandala o algo así. Y pues Ujú, yo no conozco pues esa parte del mandala, porque he leído que también como que tiene su significado y cosas así, pues desconozco mucho de ese tema. Entonces, pues retomando lo que es el Tsikuri, el ojo de Dios, pues sí, si tiene 5 rombos como el que mostraste, pues se le sigue conociendo, llamando igual Tsikuri. A esta, diferencia, ¿no? pues, igual que como el que yo tengo, también, pues, es uno, es un Tsikuri, un ojo de Dios. Pero Ujú, aquí el detalle es que el ojo de Dios, el Tsikuri, se utiliza muchas veces en la fiesta tradicional que te mencioné anteriormente, que es la fiesta del tambor. A lo mejor algunos ya lo saben que han visto el canal, pero para los que no, este, por ejemplo, cuando se está haciendo la fiesta del tambor, ahí es donde participan los niños. Este, pueden empezar cuando apenas son recién nacidos, cuando tienen 15 días, un mes de haber nacido. Entonces, pues como no se pueden mover, pues ahí se ponen lo que sería su papá, su mamá, algún hermano cuidándolo, pues sentado en el lugar donde va el niño y obviamente pues cuidándolo del sol. Y entonces cuando es su primer año, pues ahí sí regresamos que quién lo hace, pues se lo hacen los papás o quien esté encargado del niño y pues hace un rombo, un ojo de Dios, el cual representa pues el primer año del niño haciendo fiesta. ujú. Y supongamos que ya termina la fiesta y llega otro año, entonces ya se le agregan 2, por ejemplo está el palito de madera y ya tiene 2 arriba y así sucesivamente hasta que tiene 3, 4, hasta 5 que tú ya, como el que mostraste, que sería ya la culminación de la fiesta del niño, en la fiesta tradicional que está participando. Eso es lo que representa, uno de los que representa el ojo de Dios, que es aplicado en las fiestas tradicionales, que se llama la fiesta del tambor o Yuimacuarra en Huirrárica. Y el ojo de Dios también se lleva a las peregrinaciones, porque he visto que también como se suele utilizar para ofrendar en peregrinaciones, o me equivoco, no lo sé. Ajá. Bueno, ahí ya va a depender, dependiendo, como dices, se utilizan en peregrinaciones, por distintos motivos, a lo mejor puede ser por mandas que tiene que llevar a algún familiar, una comunidad, por algo que está pidiendo, ¿no? A las deidades, o simplemente que a lo mejor tuvo un acercamiento con un maracame, que en este caso pues se le conoce como chamán sacerdote,
a lo mejor que le dijo, no, pues tienes que llevar una ofrenda, una manda, por tu familiar, porque tengas buena salud. Desconozco cuál sea el motivo que le digan en ese momento, ¿no? Pero sí se llevan como ofrendas y todo eso. Claro, sí, sí tengo un amigo, son 5 peregrinaciones, ¿no? O bueno, la quinta es como la más importante, ¿cierto? O, Mm, Pues pueden haber las peregrinaciones que sean distintas, pero aquí sí lo que son 5 lugares sagrados donde se hacen las peregrinaciones. Por ejemplo, no sé si puedes mostrar tu ojo de Dios, el que tiene 5, para que se comprenda mejor. Como les digo, pues hay 5 lugares sagrados, ¿no? Uno que tenemos aquí, de donde soy yo, aquí en Nayarit, está en San Blas, que se llama Tatey Aramara. Otro se le conoce como Rapavilleme o Rapavillemeta. Otro se llama Jaura Manacá. Otro se llama Tecata, que está acá en Jalisco, también al cual ya he ido. Y el último sería pues el que está en San Luis Potosí, en Real de 14, Viricuta. Pues dicen las leyendas wixárika, pues ahí es donde se originó la vida, ¿no? Y todo eso. Por eso es importante, pues, y donde nace el jícur y el peyote. Entonces, pues, en cuanto a peregrinaciones, pues serían eso, ¿no? Donde se llevan distintas ofrendas. Ya dependerá, pues, a donde te quede más cercano, a donde diga el maracame, que tienes que llevar ofrendas. interesante. A ver, voy a leer algunas preguntas que están poniendo por aquí. Eh, a ver. Ay, es que no me deja subir mucho más, pero dice, ¿cómo no caer en la apropiación cultural cuando los hacemos y los vendemos? Ah, están hablando de más la parte de la venta, de la artesanía como tal. Y es que se me quedó, bueno, es que se me quedó como bloqueada la pantalla. Pero bueno, ahorita si quieren, terminamos el tema de Ojos de Dios y ya luego hablamos un poco más de esta parte más de la venta, de cómo la gente, pues el regateo, digamos, ¿no? Y cómo la gente no, hay gente que valora nuestra artesanía y hay gente que realmente no la valora, ¿no? Y regatea, que es un tema complicado. Entonces, regresando al tema de Ojos de Dios, preguntaban por aquí que qué se hace con el Ojo de Dios cuando ya se hicieron los 5 rombos, o sea, si la persona ya no está en la tierra, ¿qué se hace? ¿Se quema? ¿Qué pasa con este Ojo de Dios? Ajá. Bueno, comentábamos anteriormente, pues, de la fiesta tradicional, ¿no? Que es donde participan niños. Allí sí, cuando el niño hace su primera fiesta, pues todas las herramientas que utilizó, pues en este caso, pues sería urú. Igual eso viene en el canal, en un video, por si gustan checarlo. Hay distintas cosas que utiliza el niño, puede ser el urú, el mubieri, el ojo de Dios, la sonaja. Entonces, todo eso, una vez que termine la fiesta, hay donde se está haciendo una pequeña casa que se le conoce como ririki. Entonces, ¿qué es el ririki? Pues es ahí como una pequeña casita donde se guardan lo que se utiliza en las fiestas tradicionales. Y por lo regular, esas casas pues tienen como que del techo de madera, de pasto, pues. Y muchas veces, pues, ahí se colocan todo lo que se utilizó en la fiesta. Y pues ya se cuenta ahí queda guardado, ya no se vuelve a reutilizar, sino que cuando se hace otra fiesta se hace nuevamente los mismos accesorios y es repetitivo a los 5 años. Pero me comentaron una vez mi mamá que lo que realmente se debería de hacer cuando se termina la fiesta, eh, todo lo que se utilizó se tiene que llevar a un lugar sagrado, puede ser a Tecata, a Jaramara, a Rapavilleme, Bricuta. Entonces, por eso vamos que utilicé este ojo de Dios yo en su momento, ¿no? Entonces, esto lo tengo que llevar hacia los lugares sagrados y cosas así, porque se supone, bueno, vamos a retomar un poco para que se comprenda por qué se utiliza el ojo de Dios y cosas así. Porque cuentan, según así pues los abuelos, las leyendas que contaban, que una vez hubo pues un niño enfermo, ¿no? Ahí en la comunidad, y ya pues los papás pues hicieron de todo lo posible para sanar a ese niño, pues lleno de granos y cosas así, ¿no?
Entonces, al ver que hicieron todo el esfuerzo para que el niño se curara, pues no lo lograron. Entonces fue cuando abandonaron al niño, así lo dejaron a su suerte. Y entonces cuentan que ese niño, pues, así anduvo vagando, pues, así gateando y todo eso. Y aquí lo interesante es que, según hizo ciertos recorridos, que ahora se le conocen como los lugares sagrados. Entonces, cuando los niños participan, pues utilizan pues el ojo de Dios, que también funciona como protección y todo eso. Y aparte de lo que ya platicamos ahorita, de los 5 años, ¿no? Y entonces, para eso es que pues, participan los ojos de Dios, para que no se enfermen en su etapa de niñez, ¿no? Para que tengan un crecimiento sano. Entonces, como todos los cantos que hacía el maracame cuando los llevaba espiritualmente hacia los lugares sagrados, y pues toda la mala vibra que podía atacar al niño, pues siempre como que quedaban aquí guardados, ¿no? En los accesorios que llevaban. Entonces, eso pues lo tienes que llevar pues a los lugares sagrados, pues donde tienen que ir pues todo lo que se utilizó en las fiestas tradicionales. Claro, claro, tiene sentido. Sí, sí, Y es por eso pues que se utiliza, o sea, no quedan guardados ahí que ya lo utilicé, pues lo voy a guardar en mi cuarto, no, sino que lo tienes que llevar, si no es en claro. el retiro, pues lo tienes que llevar hacia el lugar sagrado, ¿no? Pues para que realmente pues haga efecto, ¿no? Tanto la protección y los cantos del maracame, para que no te enfermes. Claro, pues sí, clarísimo. Es lo que más sentido me tenía totalmente. Perfecto. Ay, es que, ¿sabes qué me pasó? Que se quedaron como que los comentarios en congelados y ya no puedo verlos. Es como que no me permite bajar. No sé si tú los puedes ver. ¿No te Sí, aparecen en tu pantalla? ajá. Eh, ¿Sí te parecen? Súper, porque es que a mí se me quedaron súper congelados y no sé qué han puesto las personas. Sí, aquí pues encontrar pues ese que si los guardan o si los queman, pues ya hicimos el comentario que no, pues que se tienen que llevar hacia los lugares sagrados. Y también Listo. en cuanto a la otra que mencionabas, que si al uso comercial y cosas así, es algo que personas que muy ajenas lo hacen ajenas a la cultura wixárika, pues la realizan. Pues eso pues es obvio, creo que no nunca vas a acabar con eso, con la fabricación del ojo de Dios. Pero pues, como una vez lo comenté, pero sí está en nosotros, pues, dar la explicación, lo que representa para nosotros, para la cultura wixárika, el ojo de Dios. Y ya con el paso del tiempo, a lo mejor lo van a seguir haciendo, pero pues ya de una forma más consciente, ¿no? Porque van a tener el conocimiento previo de lo que significa, lo que representa, y a lo mejor si lo hacían nomás por algo decorativo, pues ahora ya van a tener ese conocimiento previo, ¿no? De que representa tal cosa, se tiene que hacer tal cosa para hacer un ojo de Dios y cosas así, ¿no? Entonces, pues no vas a terminar con eso, pero por lo menos ya vas a educar en cuanto o a informar del ojo de Dios en la cultura wixárika. Eso es interesante. De hecho, cuando empecé a tejerlos, eso cuando empecé a enseñarlos, el punto esencial de enseñarlo era, básicamente, lo más importante era transmitir qué era, de dónde venía, por qué se hacía y dar a conocer, pues tu pueblo, ¿no? O sea, el pueblo wixárika, dónde te encuentra, sus raíces, ¿no? Un poco de su cultura, porque claro, aquí en España es un poco lejano ver y conocer a pueblos originarios y todo el color y toda la historia y leyenda y mitología que hay detrás, ¿no? Entonces es muy interesante poder darlo a conocer, dar a conocer también en las situaciones que se han podido encontrar en cuanto a situaciones con mineras, digamos, ¿no? O bueno, no sé, o que quedan tan lejanas que no nos enteramos, pero que están ahí, ¿no? Entonces es Ujú. importante pues dar presencia a eso. Sí, y pues ya también leyendo los comentarios, que qué significaba, también pues como ya vimos, pues son los lugares sagrados y cosas así, ¿no? Que también funcionan como protección y todo eso. No sé, algo más, a ver, las Sí, preguntas que habías. a mí me llama mucho la atención el número 5 es como que está muy, muy presente en muchas
en muchas cosas, ¿no? Número 5, en los 5 años de edad, los 5 centros ceremoniales, ¿no? Los 5 rombos, 5 colores del maíz. Es como un número que está muy, muy Ujú. presente. No sé, es como, no sé Sí, por qué. sí. A ver, alguna otra pregunta que Venga, pues, tenía. Ah, perdón. no, sí, sí, primera la pregunta. No, 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 pues en cuanto a los materiales, ¿no? Al estar, bueno, obviamente, pues San Luis Potosí, bueno, y es una, bueno, es lo que es la Sierra Madre Occidental es gigante, ¿no? Y bueno, hay parte donde hay más comercialización, tienes más posibilidades de llegar y acceso a los materiales y a otras zonas donde no. Entonces, al final, claro, nosotras, por ejemplo, aquí, cuando hacemos los ojos de Dios, es como que los palos a veces es incomplicado conseguirlos. Entonces, no me imagino, a veces allá, pues claro, me imagino que pues tiran directamente de la naturaleza, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son los textiles, lo que son el pegamento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal el pegamento? Ujú. Es, Pues acá lo utilizamos pues en la sierra, pues no son así como que palitos de madera, sino que hay una planta como tipo bambú que se le conoce otate, pues el cual con esa se hacen pues el ojo de Dios. Y ya pues los materiales comúnmente que aquí que se utilizan pues es el estambre, pues es, bueno, aquí es fácil de conseguir. En cuanto pues a pegamentos, pues no lleva pegamento, toda esa base de hilo, de estambre y de palitos de madera, que en este caso pues sería botate, ¿no? Que ya los vamos haciendo en líneas, en pedacitos delgaditos, más o menos largos, y ya, pues sería más o menos eso. Otates, o si no hay otates, pues puede ser cualquier otro palo de madera con tal de hacer el ojo de Dios. y si no, la cera de Campeche, ¿no? La cera esta de abeja o de abeja reina, no me acuerdo qué tipo de abeja. Ajá. La cera de Campeche, pues eso básicamente se utiliza en lo que son pues figuras enchaqueradas, no sé si las has visto, donde hay, por ejemplo, que venados, jaguares, Sí. pues son enchaquerados, pues ese sí se utiliza la cera eh, de Campeche, pues para hacer esos trabajos, pero en el caso del ojo de Dios, del Chicuri, pues no se aplica. Vale, muy bien. Y bueno, no sé, siempre me ha surgido una duda si se sabe con exactitud hace cuánto realmente se creó la comunidad wixárika. No lo sé, o sea, hace cuánto, porque realmente no logro encontrar información sobre ello. No sé si tú lo sabes de casualidad. Mm, Porque se cuenta, ¿no? Que cuando llegaron los españoles, que es bueno, su comunidad, ¿no? Se salvó por el hecho de que estaban tan escondidos en el desierto que era inaccesible y que gracias a eso, pues nos salvamos, ¿no? Digamos que se mantuvo ahí, ¿no? Escondiditos todos para que no llegaran, pero claro, no se sabía si no siempre estuvieron ahí los wixárikas, ¿no? Yo creo que llegaron ahí pues a alojarse mientras pasaba esto, pero luego ya se creó una comunidad que después aprendió también de otros pueblos originarios alrededor, creo, ¿no? ajá. Pues eso no te sabría decir con exactitud. Bueno, a lo que yo sé, pues aquí lo que es el estado de Nayarit, bueno, aquí en México, lo que es parte del estado de Nayarit, Jalisco y todo eso, pues como que sí era más, vivía más en las zonas más planicies, pues más parejas, ¿no? Pero cuando se dio eso de la conquista y todo eso, cuando hubo toda la masacre y todo, pues una forma de protegerse, pues, o refugiarse, mejor dicho, pues fue alejarse, ¿no? Irse a las montañas, que en este caso, pues, sería la Sierra Madre Occidental. Y por eso, como la Sierra Madre Occidental abarca parte de lo que es Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango, pues se le podría llamar como que el asentamiento, pues, donde se dio de la cultura wixárika durante el periodo de la conquista. Y ya, pues, actualmente, pues, ahora sí que estamos regados por todo el mundo. Sí, sí están por todas partes. Ándale. Ay, muchísimas gracias por todas las respuestas, de verdad.
bueno, hay una pregunta, la última, que, bueno, que está más, no está tan relacionada con los ojos de Dios, está más relacionada como con el mundo más, digamos, más el universo y la Vía Galáctea. No sé si la alcanzaste a leer un poco, Ujú. pero bueno, no sé, igual la voy a leer aquí. Y digo, sí, claro, solo si tienes alguna respuesta hacia ella y si no, pues Sí, la podemos sacar. pues en cuanto a eso, sí la leí todo eso, que si hay una interacción con otros planetas que no sea la Tierra. Desconozco eso, la verdad. A lo mejor esos lo podrían saber un poco más los maracates o los maracame, que son pues los sabios, los curanderos. Ahora ellos pues como tienen un conocimiento superior a cualquiera de nosotros, porque ellos ya llevaron un proceso, porque son años en los que ellos toman para convertirse en maracame, pues es un camino peligroso que muchas veces hasta inclusive pues pierden la vida en el intento, ¿no? Para hacer maracame, por distintas cosas que pues son, este, que suceden, ¿no? Que solamente pues ellos entienden o comprenden. Pero pues a lo mejor ellos sí te puedan tener algo de relación, porque también el ojo de Dios pues lo utilizan como niarica. ¿Qué se entiende como niarica? Pues es como un objeto o que a ellos les ayuda a, a entender, bueno, es como un instrumento el niarica, entre la comunicación entre lo terrenal y lo espiritual. Es como que ese espacio-tiempo entre la tierra y lo, ¿cómo se le puede llamar? Se me van. Es el espacio, pues, donde ellos Un tienen portal. comunicación con los dioses, el portal, ándale, porque también se le entiende, pues, al ojo de Dios como Niarica, porque cuando están participando también en la fiesta tradicional, este, adelante del maracame, del otro lado enfrente, pues se ponen como unas ofrendas, ¿no? Y ahí está un ojo de Dios grande, grande, del cual pues pende aquí un hilo y pues está clavado en una estaca. Y en el hilo que pasa, pues están clavados pequeños pedazos de algodón que representan las almas de los niños. Y eso, el maracame cuando está cantando, pues ese ojo de Dios grande pues hace la función de protección a las almas de los niños. Y entonces el maracame usa el nierica, el ojo de Dios, el nierica, para comunicarse con los dioses. Entre ellos que con él mantiene la comunicación. Entonces es como el portal, ¿no? Donde ellos de lo terrenal pues se comunican con ellos y viceversa, ¿no? Entonces tal vez ellos sí podrían este, tener ese conocimiento sí, en cuanto a otros planetas o la cosmovisión de que me platicas, tal vez ellos sí comprendan eso, ¿no? Claro. En el caso particular, pues no, como no tengo ese conocimiento, no he llevado ese proceso, pues ahí sí, no te sabría decir. Órale, no sabía eso. Entonces, además de utilizarlo para... Ay, me estoy escuchando eco. Mm, a ver, un segundito, déjame levantar a ver si funciona. Entonces, además de utilizar el ojo de Dios en sesiones, en ceremonias con niños, no sabía que se utilizaba también durante rituales, ¿no? Y no sabía, o sea, no tenía ni idea de lo que acabas de contar. Estaría súper interesante. ¿Tú no tienes alguna foto de cómo es esa estructura con el algodoncito para que un día nos la compartas y la podamos observar? Ujú. Pues deja buscar la imagen, si no, pues ya te la hago llegar después, ahorita sí no. No, Pero no, no, pues, ahorita como no. te digo, además es un ojo de Dios grande, que ya pues, Ujú. del cual pende un hilo, que llega en una estaca, ¿no? Que pues ahí cuelgan los algodones, los pedazos de algodones, que ya pues representa las almas de los niños. Pero Órale. también, pues, por ejemplo, está, como te dije, el Niarica, el ojo de Dios, pero también este, muchas veces a lo mejor has visto en fotos o videos que traen espejos aquí. Eso también tiene la función como un Niarica, el portal, pues, donde ellos se comunican. Y pues es su instrumento, ¿no? De trabajo que es el movier y con el que hacen las limpias, ¿no? Las plumas que cargan, que sería
ellos son con los que trabajan, ¿no? Como que utilizan el Mubieri para comunicarse, ¿no? Es como si fuera su medio de comunicación, el Mubieri que traen los maracames para comunicarse con los dioses. El Mubieri, ¿qué es? Perdón, que... El Mubieri, pues es como, no sé si has visto a los maracames que siempre traen como que plumas, Ah, sí, en sí, sus sí. manos, con lo cual hacen las limpias y todo eso. Eso se le Ujú. conoce como Mubieri. Vale. Órale, sí es verdad, es que tienen bastantes elementos. Sí he visto que tienen muchos elementos, ¿no? Hasta, bueno, hasta las prendas, ¿no? Que utilizan, o bueno, no sé, Ajá. muchísimos, hay tantos elementos bueno, es todo muy interesante. Y se había escuchado el concepto de neirica, neirica, pero claro, nunca me había quedado muy claro qué era. O sea, sabía que era un portal, pero por lo que entiendo, muchas cosas pueden ser un portal, no necesariamente el ojo de Dios, o no, o sea, como puedes utilizar diferentes elementos, ¿no? Que te permitan hacer como esa conexión. Sí, ¿no? Ujú. O, Ándale. Pues ese se le conoce como ñarica, ¿no? Como ese elemento que te ayuda, pues, el portal, que ayuda a los maracames en la comunicación con los dioses. interesante, pues muy bien. Pues, bueno, tú comentaste, bueno, que eras arquitecto, ¿no? Eres arquitecto Ajá. y, y artesano, pero ¿qué tipo de artesanía haces, además de todos los ojitos de Dios que veo atrás? También veo que haces cosas con Shakira. Vi que subiste algo en YouTube de Shakiras. Ah, sí, bueno, pues me enfoco más a lo que es a elaboración de artesanía en Shakira, puede ser collares, Ujú. pulseras, aretes, en fin, todo en Shakira. Pero pues ya hay distintos, pues, trabajos, ¿no? Que lo que es enchaquerado, que es como que platicamos ahorita, que es a base, pues, de la cera de Campeche, ¿no? Pues es decir, pues, una vez lo intenté, pero pues no es lo mío. Y pues aparte los cuadros de pintura, de estambre, mejor dicho, pues Ah, es sí, también una técnica, estos, ¿no? ándale, de esos. Sí, Y pues sí, ahí, este lo hizo pues, mi madre. órale, qué bien. Pues ahí, pues, por lo regular, pues representan, siempre se representan, pues, símbolos de la cultura wixárika. Por ejemplo, ahí Ujú. está el tziguri, el ojo de Dios, el jicuri, Aquí está el el urú jicuri. a un lado, que está, Esta es la pluma, ¿no? urú, flecha, Flecha. urú, Vale. ajá. Y ese también lo se Y, utiliza en la fiesta, lo utilizan los niños. Bueno, el urú solo lo utilizan los niños, porque representa o simboliza, pues, la casa, ¿no? Que un hombre pues tiene que aprender a cazar y todo eso. Y ya pues a un ah, costado pues se podría entender como el maracame o un dios que se representa ahí, la figura que sí, está a un lado. sí. Y está como cantando, ¿no? Como, Ándale. sí, sí. Y eso pues sería otro trabajo en cuanto a las artesanías wixárikas. Muy No bien. sé Pues si hay otra muchísimas. pregunta. Pues no sé, algo, no sé, puedes checar, es que yo no, te digo que yo no puedo ver las preguntas, pero a lo mejor tú le puedes estar ahí como checar, hacer un recorrido. Sí, bueno, como que se me regresa. Pero igual si alcanzo a leer una. El canal, pues igual, Utsekame Wixárika, así me encuentran, para los que preguntan. Utsiakame Wirrarika, sí. Así igualito como está escrito en el Instagram, lo pueden encontrar. Mm, pues no es que se me regresa. Igual no Ah, sé claro, si, ya me acordé. Cuando pones las partes del cuerpo, hay una parte del cuerpo que se llama Sikuri, que creo que es el codo, ¿no? ajá, el codo, pero pues Ajá, ella no lleva la pronunciación de la U fuerte no, que acabamos de decir, Tsikuri, sino que es ya con la U normal, ella suena más suave, sí. Tsikuri, Tsikuri. Me da, porque al final también es como, pues como un rombito. Ajá, Entonces como que tiene un poco de Tsikuri. sentido. Entonces, pues ahí ya la pronunciación, pues sí, suena un poco distinto. Tsikuri a Ujú, tsikuri, como que ya más suave la U normal que ujú. conocemos. Sí.
Y decir gracias es pamparios o... Hay dichos, es Pamparius o Pampariyutsi, como ustedes Yutsi. gusten. Ah, vale, muy bien. Pues nada, Pampari Yutsi, Utsikame. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Este contenido de verdad es un contenido súper de valor, que bueno, para todas las personas que están aquí lo quieran ver otra vez, se queda grabado. Y bueno, pues no sé, muchísimas gracias. No sé, algo quieras agregar para finalizar esta sesión, Ajá. Utsikame. No, pues agradecerles a ti, por la invitación. Ya pues sí, creo que me habías hecho la invitación desde mucho tiempo atrás, pero pues como no soy mucho de usar así, o no le hallo todavía muy bien a Instagram y pues no sabía cómo leer los mensajes y cosas así, pero pues ahí vamos. De hecho, pues es mi primer directo que hago, pues no sabía cómo hacerle, pero pues agradecerte por la invitación a todos los que nos vieron y pues ahí estamos cuando gusten. Y pues visiten el canal si quieren aprender un poco de la cultura wixárika, de algunas palabras, lo que gusten, pues ahí vamos a ir tratando de mejorar el canal. Ahí disculpen si ven algunos videos primeros que subí donde no me escucho nada, es que siempre he tenido como que ese detalle en mí que me cuesta mucho hablar, expresarme con las personas, pero pues ya vamos mejorando un poquito y pues nada, agradecerles. Y ya pues, si quieren nomás para que digan en wixárika, yo me llamo, mi nombre es, digan Nene Putite va y ya digan su nombre. Por ejemplo, Nene Nene, Putite va, Utsecame. O Nene Utsecame, Puti. Putite va, como gusten. A ver, pronúncialo otra vez. Nene Puti Tema. Nene Putite va. Nene Puti te va. Ajá. Allá puedes Nene agregar Puti te va. tu nombre. Julia. Julia. Ajá. Sí. Hola. Ok. Nene Puti O te puede va. ser al Julia. revés. Julia Neputite va, como gusten. Muy Y bien. ya por ahí, por los compañeros que nos están viendo, pues ya. Listo. Muchísimas gracias. Un No, gustazo. pues, no, pues gracias a ustedes y pues nos vemos y pues que estén muy bien y pues buena vibra a todos. Cuídense mucho y Igualmente. aquí estamos cuando gusten. Saludos. Chao.